este sistema está basado en la lectura desde la perspectiva de la liquidez, ya que para los mercados financieros la liquidez lo es todo. Entonces, si nosotros no entendemos esta afirmación, ¿bien? Se nos va a hacer muy difícil entender a detalle por qué el mercado se mueve como se mueve, ¿sí? Porque muchas veces tiene movimientos que nosotros no podemos entender por qué, ¿bien? Porque a nivel de estructura a veces el mercado no respeta la estructura o hace excepciones, las cuales llevan a confundirnos y decir, no, bueno, pero a mí el movimiento me dijo que estaba a la baja, pero después terminó resolviendo al alza. ¿Por qué termina pasando esto? Bueno, nosotros vimos cómo es que identificamos la estructura, ¿bien? Basado en esta metodología, en la cual diferenciamos entre estructura mayor y estructura menor, pero sumado a los conceptos de cómo se lee la estructura, ¿sí? Recuerden que tener una lectura correcta de la estructura es tener un 60% del trade o del trabajo hecho, así que es súper importante siempre que mapeen su estructura y que la identifiquen bien para saber hacia dónde se está moviendo el precio. Pero esto lo vamos a complementar con la segunda pata más fuerte que tiene toda esta metodología, que es el entendimiento de la liquidez y la liquidez avanzada. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar trabajando cuáles son los tipos de liquidez. Bien, los tipos de liquidez, esto que nosotros estamos viendo acá en pantalla, son los tipos de liquidez más comunes que se desarrollan cuando se enseña la metodología de Smart Money. ¿Ok? Bueno, sí, en general cuando se enseña Smart Money, bien, nos enseñan estos tipos de liquidez, que para quienes ya lo sepan, tenemos los equal lows y los equal highs, bien. Este concepto es bastante básico, pero no por eso no vamos a trabajarlo y obviamente entenderlo, bien, ya que esto combinándolo con la lectura de la estructura va a ser herramientas súper poderosas para que nosotros mejoremos en el entendimiento de lo que pasa en el mercado y cómo es que se mueve. Bien, yo hay algo que he aprendido a lo largo de los años, a lo largo de todo este tiempo. He aprendido que más importante que buscar la entrada es entender. Bien, es entender qué es lo que está pasando en el precio. Tiene más importancia entender qué está pasando en el mercado, qué está haciendo el precio, que buscar la entrada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos aprendiendo qué es lo que hace el mercado, bien, cuando nosotros podemos entender qué es lo que está haciendo el mercado, lo que nosotros estamos haciendo es entender el movimiento. Entonces, una vez que tenemos ese entendimiento, la entrada aparece sola, bien. Entonces, mucho tiempo por ahí uno termina trabajando o incurriendo en el error de querer buscar la entrada primero por sobre el entendimiento de lo que está pasando en el gráfico. Entonces a veces entramos a un gráfico para quienes operen, no sé, intradía, y muchas veces llegan y ven un soporte y bueno, el precio está en un soporte y lo voy a comprar. ¿Cuál es la única razón por la cual durante toda esa sesión se tradearon compras o se buscaron compras? Fue porque estaba en un soporte, sin siquiera intentar entender de dónde venía el precio, qué estaba haciendo, por qué se desarrolla como se está desarrollando. Bien, entonces esto va a ser súper importante y es algo que les voy a pedir también que lo anoten y lo interioricen luego en un futuro en su metodología y en su día a día como traders. Bien, quienes quieran desarrollar, intuyo que todos los que están acá quieren desarrollar su carrera como traders, les voy a pedir bien, o bueno, hacer una especie de guía, una especie de mentoría en que refuercen este factor, este punto, que es busquen el entendimiento del precio, ¿sí? Y la entrada aparecerá sola. No hagan al revés, ¿bien? Eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, créanme. Aguárdame ahí un segundito. Si el contenido de este video te está gustando y quisieras dedicarte al trading de manera profesional y seria, en la caja de descripción te voy a dejar un enlace para que tengas una llamada exclusiva con nosotros. Continuamos con el video. Entonces, si yo empiezo a entender los movimientos del mercado, yo empiezo a aprender a leer el precio, bien, mi entrada va a aparecer sola. Incluso eso a ustedes les va a dar una flexibilidad de saber que durante el día ustedes pueden adaptarse a las distintas cosas que vaya haciendo el precio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a empezar el día, bien, pensando en que vamos a tomar algún tipo de dirección, por ejemplo bajista, por ejemplo compras. Yo hoy a la mañana les he compartido a ustedes en el grupo
en el canal de Forex, bien, que vamos a estar buscando compras. Efectivamente el precio nos ha dado este movimiento al alza que tenemos aquí, bien, nos ha dado este movimiento en compras, pero luego eso a mí no me impidió poder vender a partir de este punto hasta acá abajo, ¿sí? Poder vender todo este tramo no me lo impide. ¿Por qué? Porque desarrollamos una capacidad, una mentalidad en la cual nosotros podemos tener esa flexibilidad de adaptarnos, ¿no? Por más que nosotros sepamos que la estructura está bajista, como nosotros lo estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Podemos ver que la estructura del mercado está siendo a la baja, ¿sí? No impide que yo durante la sesión pueda terminar buscando compras, que es lo que terminamos haciendo, ¿no? Terminamos comprando, por ejemplo, en estas zonas de aquí abajo o vendiendo en la parte de arriba. Entonces, como les digo, entender los movimientos del precio, entender el mercado, va a ser una herramienta súper útil para que nosotros podamos entonces trabajar de mejor manera como traders, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante entender los tipos de liquidez? Porque la liquidez va a ser el motivo principal por el cual el mercado se mueva, ¿sí? El mercado tome una dirección u otra. Entonces, comenzando con los tipos de liquidez, estos son los tipos de liquidez básicos, ¿bien? O los primeros tipos de liquidez que nosotros vemos o hemos aprendido. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un movimiento a la baja, independientemente de cuál sea la tendencia, ¿no? Nosotros tenemos un movimiento a la baja y vemos que el precio nos termina dando un impulso, un retroceso y un nuevo impulso, ¿ok? En este punto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos dos mínimos, ¿bien? Los cuales están al mismo nivel o casi al mismo nivel. Es indistinto que estén exactamente iguales o no. De todas maneras, en este ejemplo vamos a hacer una diferenciación. Pero nosotros vemos que el mercado a nosotros nos deja dos mínimos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este tipo de escenarios? Cuando el mercado nos deja estos dos mínimos iguales, lo que está sucediendo es que se está creando el concepto o lo llamado liquidez. Bien, esto sucede ¿por qué? ¿Por qué es que estos mínimos se transforman en liquidez? Esto sucede porque los traders retails o la gente que está empezando o entrando a los mercados financieros, que por lo general entran con conocimientos muy básicos, los cuales traen de libros o de, no sé, de educación de mercado de bolsa, donde aprenden lo que son los soportes, donde aprenden lo que son las resistencias, ¿no? Entonces esos conocimientos son traídos al mercado, ¿bien? Los cuales también son los patrones chartistas, las líneas de tendencia, ¿bien? Y obviamente estos conceptos que esta gente trae no toman en cuenta la liquidez. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de movimientos, este tipo de resultados, ¿bien? Donde por ejemplo tenemos dos mínimos, el precio se lleva a los mínimos y luego de haber quebrado a la baja termina saliendo al alza, es donde comienzan las confusiones y los dolores de cabeza, porque decimos, ¿por qué si yo tengo acá una zona de soporte, bien, supongamos que toda esta zona es de soporte, el precio me termina rompiendo a la baja, entonces yo voy a considerar acá buscar ventas y el mercado termina subiendo? ¿Por qué es que sucede eso? El mercado está manipulado, está en mi contra, y la realidad es que si bien el mercado sí está manipulado, pues busca la liquidez, la crea, la consume y se mueve, la realidad es que los conceptos que se están aplicando son obsoletos porque no atacan a la naturaleza de un mercado financiero, y la naturaleza de un mercado financiero es la liquidez. Entonces, en este escenario donde tenemos mínimos iguales, lo que nosotros tenemos es una creación, ¿no?, de liquidez. Entonces, fíjense cómo el mercado ataca, bien, estos mínimos, bien, porque los stop loss de los que se están comprando están poniendo sus stop loss debajo de ambos mínimos. Entonces el mercado ataca, bien, a estos stops, elimina, bien, a los que estaban en compra, bien, a los que estaban en compra en este punto y en este punto, y a partir de ese lugar el mercado se impulsa al alza. Una vez que ha consumido la liquidez de los compradores que tenían sus stops por debajo de los mínimos, el mercado se impulsa al alza. Entonces, en este ejemplo es mínimos iguales. Bien, cuando tengamos mínimos que sean similares, no vamos a buscar compras ahí, sino que vamos a pensar en un movimiento luego de que el precio consuma la liquidez. Bien, de esta manera evitamos nosotros ser la liquidez. En este otro ejemplo que tenemos, en el ejemplo número 2, vamos a ver los mínimos iguales relativos. Estos mínimos iguales relativos se debe a que estos mínimos no están a la misma altura. Fíjense que este mínimo está un poco más alto que el otro. Bien. Y esto nosotros lo vemos y es lo que termina pasando cuando vemos a veces, por ejemplo, un triángulo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? El precio te saca la parte alta del triángulo, luego te saca la parte baja del triángulo y terminas moviéndose al alza. Y en realidad no es que era un triángulo, sino que simplemente es un patrón de liquidez que se está formando. Entonces, es importante que nosotros esperemos siempre a que el mercado saque la liquidez para poder luego tomar una decisión. Por ejemplo, si tuviésemos acá una formación de un triángulo y el precio rompe al alza, nosotros acá podemos tomar alguna decisión de buscar un movimiento opuesto en venta, ¿bien? Y luego de que saca la liquidez de la parte baja, podemos buscar un movimiento opuesto en compra, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no lo crean, este tipo de cosas, si bien va a ser meramente especulativo, habría que después ver cuáles son las condiciones reales que tenemos para entrar en estos puntos o en estos puntos. Lo importante va a ser entender la lógica de que luego que la liquidez es tomada, es probable que el mercado termine dirigiéndose en la dirección opuesta, ¿bien? Entonces a ustedes los va a estar posicionando siempre en ventaja, porque en el momento en el que están siendo quitados por stop, la gente que está colocando su stop debajo de esta liquidez, en el momento que son quitados por stop, esta gente va a estar pensando en vender, ¿bien? Mientras que nosotros vamos a estar pensando en comprar. Entonces, en esa disociación, esa diferencia que hay entre la lectura del mercado, nosotros vamos a estar teniendo una gran ventaja. Porque las personas que van a estar pensando en una venta luego de que fueron tomada esta liquidez y van a estar pensando en vender aquí o aquí, esas personas van a estar del lado retail o del lado de los perdedores. Entonces, nosotros al entender cómo funciona la liquidez, al entender estos conceptos, vamos a estar posicionados del lado correcto del mercado. ¿Por qué estamos posicionados del lado correcto del mercado? Porque estamos trabajando, ¿sí?, el entendimiento en los movimientos del mercado basado en su naturaleza, que es la liquidez. ¿Ven? Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener una ventaja, porque estamos atacando a la naturaleza de un mercado financiero. Entonces, en este caso, los mínimos relativos, ¿sí?, como ustedes ven acá, son mínimos que están relativamente a la misma altura, ¿bien? O similares, o uno un poco más alto que el otro, ¿bien? Entonces, en estos casos, estamos teniendo mínimos iguales relativos. Una aclaración, si el precio estuviese así, ¿bien?, la liquidez no se construye de esta manera, ¿ok? Esto no sería correcto considerarlo, tomarlo como liquidez así o como mínimos relativos. No, ¿sí? Siempre tiene que estar de esta manera. ¿Por qué? Porque el precio se mueve hacia la derecha, ¿ok? Si yo tuviese un escenario así, ¿bien?, y este fuese mi mínimo, este movimiento ya me ha sacado de la liquidez de este. Por lo tanto, yo no estoy acumulando liquidez. En cambio, si yo tengo un escenario así, acá sí se está acumulando la liquidez. Se está acumulando los stops de acá con los stops de acá. ¿Bien? Ese pequeño tip, guárdenlo porque es importante para que no incurran luego en errores. Bien, igual yo creo que cuando veamos la liquidez avanzada vamos a evitar caer en ese tipo de errores. Entonces fíjense cómo el mercado luego que toma esta liquidez, bien, termina impulsándose al alza. Bien, luego abajo tenemos otro ejemplo, bien, a la inversa tenemos los máximos iguales, bien, que ustedes seguramente lo habrán visto muchas veces, como el precio, por ejemplo, acá si nosotros tenemos una zona de una resistencia o una zona de oferta, bien, vamos a ponerla de color rojo, bien, muchas veces el mercado nos hace este tipo de cosas, ¿no? Llega, nos da un impulso a la baja, luego llega nuevamente a retestear, acá se demora un poquito y ¡pum!, nos termina impulsando al alza y nos termina quitando por stop, bien. Entonces, nosotros teníamos nuestra zona de venta marcada de forma correcta, pero aún así el mercado termina impulsándose al alza, nos saca por stop a todos y luego se mueve a la baja. Bien, esto seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe justamente a que se está creando o acumulando liquidez. Bien, nosotros estamos teniendo máximos iguales, los cuales se deben a que la gente que está vendiendo en estos puntos, ¿sí?, está colocando sus stops por acá arriba e incluso por arriba del order block. Bien, poner el stop por arriba del order block involucra a los traders que están empezando o estudiando los conceptos de Smart Money Retail. Bien, están empezando a incursionar en esta metodología del Smart Money. Entonces, como yo les he dicho antes, Smart Money no es order blocks e imbalance. Smart Money tiene un montón de otros aspectos que la gente, por lo general, quienes enseñan Smart Money,
no lo enseñan, no lo cuentan o no lo explican, ya que por lo general o es información que está reservada para el trader o para los que obviamente paguen por acceso a esa información. Entonces, la información que nosotros podemos encontrar en YouTube, etcétera, es muy buena, pero a veces estos conceptos que son súper interesantes e importantes para entender o terminar de entender a veces los movimientos del mercado no son explicados. Entonces, lo que termina sucediendo acá es que el mercado se impulsa al alza. ¿Para qué? Justamente para consumir la liquidez de los stops que estaban acá arriba, de los que estaban acá arriba y de los que estaban arriba del order block. Entonces, el precio al sacar la liquidez, bien, que la gente que no está entendiendo o viendo el mercado desde la perspectiva de la liquidez va a entender esto como si fuese un boss, bien, como si fuese un quiebra al alza. Entonces va a empezar a pensar en compras en estos puntos o en estos puntos, bien, y esa persona que esté posicionada con esa visión del mercado o con ese sesgo en el cual estaría buscando compras, esa persona va a estar cayendo nuevamente del lado perdedor del mercado, ya que no está atacando a la naturaleza del mercado financiero, lo cual es la liquidez. Entonces, por este motivo, nosotros vamos a ver que al tener máximos iguales, el precio va a romper al alza, bien, para llevarse los stops que están colocados arriba de estos máximos y luego terminar dirigiéndose en la dirección opuesta, bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que el precio saca la liquidez de estos máximos iguales, vamos entonces a pensar en vender a lo largo de estos movimientos que nos va a ir dando el mercado a lo largo de la sesión. Bien, vamos entonces con el último ejemplo, que sería el inverso a los mínimos iguales. Este ejemplo se llama máximos iguales relativos. Nuevamente, fíjense, ¿sí? El precio viene en un movimiento al alza, nos crea estos máximos relativamente iguales, bien, porque están prácticamente a la misma altura, hay una pequeña diferencia, bien, pero eso es suficiente para que los stop loss se estén acumulando y la liquidez se esté generando, se esté acumulando arriba de estos máximos, bien, ya que la gente que está ingresando en ventas, supongamos, va a estar colocando sus stop loss por la parte alta. Entonces lo que hace el mercado nuevamente es subir, liquidar, bien, a las posiciones que estaban en short y luego continuar con el movimiento a la baja. Bien, entonces vamos a hacer básicamente una explicación, y es que el ejemplo más sencillo que se me ocurre para comparar la liquidez es el combustible, ¿ok? Nosotros para poder mover un auto necesitamos ponerle nafta, necesitamos ponerle combustible al auto. Bueno, en el mercado sucede exactamente igual. La liquidez es el combustible para que el mercado pueda subir o bajar. Sin liquidez, sin consumir liquidez, el mercado no se podría mover. ¿Ok? Eso es importante entonces que lo vayan grabando ahora en su cabeza, lo vayan interiorizando, se lo anoten grande, ¿bien? Y aprendan este concepto. Desaprendan cualquier cosa distinta que les hayan dicho y grábense esto a fuego. El mercado necesita consumir liquidez para moverse. Entonces, la sentencia sería: el mercado crea liquidez, la toma y se mueve. El mercado crea liquidez, la toma y se mueve. El mercado crea liquidez, la toma y se mueve. El mercado crea liquidez, la toma y se mueve.